Mi nombre no es importante, pero mi historia sí lo es, porque lo que ocurrió aquel día cambió no solo mi vida, sino también mi destino eterno. Yo era un soldado romano, formado para obedecer órdenes sin cuestionarlas. Nuestro entrenamiento era implacable, diseñado para endurecer el corazón y la mente. La crucifixión no era algo extraño para mí. Había participado en varias antes, y aunque el acto era brutal, para nosotros no era más que otra tarea, una manera de mantener el orden y recordar a todos quién tenía el poder en Judea. Era un día como cualquier otro en Jerusalén. El aire estaba cargado de tensión, como siempre ocurría durante las festividades judías. Había rumores sobre un hombre llamado Jesús, alguien que muchos decían que era el rey de los judíos. Para nosotros, los soldados, no era más que otro insurrecto que debía ser eliminado. Nuestro deber era simple, asegurarnos de que la sentencia de muerte se ejecutara sin complicaciones. Aquel día, la escena en el Gólgota era caótica. Las multitudes se amontonaban, algunos llorando, otros gritando insultos. A veces, podías ver una mezcla de miedo y odio en sus ojos. Pero para nosotros, era solo un espectáculo que se repetiría con el próximo condenado. Colocar los clavos, izar la cruz, asegurarnos de que la muerte fuera lenta pero inevitable, todo formaba parte de la rutina. Recuerdo haberlo visto cargar su cruz. Aunque estaba debilitado por los azotes, había algo en el que me desconcertaba. Su mirada no mostraba odio ni temor, como la de los demás. Había una calma que no podía comprender. No presté mucha atención en ese momento, después de todo, mi deber no era entender, sino cumplir órdenes. Cuando finalmente colocamos la cruz en su lugar, el día continuó como cualquier otro. Nos sentamos, lanzamos suertes para repartirnos las pertenencias de los crucificados y vigilamos a los condenados. Era un trabajo como cualquier otro. Sin embargo, algo en mi interior me decía que este hombre no era como los demás. Lo ignoré, intentando concentrarme en mi tarea. Pero no sabía que ese día, mi vida tomaría un giro que nunca imaginé. Mientras la cruz permanecía allí, un acto aparentemente rutinario estaba a punto de transformarse en el inicio de mi propia redención. ¿Quién era este Jesús? Pronto lo descubriría de la manera más impactante posible. La crucifixión avanzaba como de costumbre. El sol abrazaba nuestras cabezas y el bullicio de la multitud comenzaba a disiparse. Algunos se quedaron observando, como si esperaran algo extraordinario. Otros se retiraron, cansados de la brutalidad de la escena. Para mí, no había nada más que esperar. 3 hombres crucificados, sufriendo el destino que les correspondía, o al menos eso pensaba. Entonces sucedió algo que nunca había presenciado. Cerca de la hora 9, el hombre en el centro, Jesús, el llamado Rey de los Judíos, levantó la voz y exclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Luego inclinó la cabeza, y todo se detuvo. Una calma inquietante llenó el lugar, como si la naturaleza misma estuviera reteniendo el aliento. La tierra tembló, y el cielo se oscureció. Yo no era alguien supersticioso, pero incluso los hombres más duros entre nosotros comenzaron a mirarse con nerviosismo. La muerte parecía haber llegado más rápido de lo esperado, y el centurión a cargo me ordenó asegurarme de que Jesús estaba realmente muerto. No era raro que los crucificados duraran horas, incluso días, en esa agonía. Pero con Jesús, todo parecía distinto. Me acerqué con mi lanza en mano, como lo había hecho muchas veces antes, y la hundí en su costado. Lo que ocurrió entonces nunca lo olvidaré. De su costado brotaron sangre y agua, como si la misma vida se derramara ante mis ojos. Era un detalle extraño,
algo que no entendí en ese momento, pero que me dejó perturbado. Había algo profundamente simbólico, aunque no podía explicarlo. Mientras mi lanza regresaba a mis manos, sentí un peso en mi interior que nunca había experimentado antes. Era como si, con ese acto, yo también hubiese sido atravesado. Por un momento, me quedé allí, mirando el cuerpo sin vida de Jesús. Algo dentro de mí comenzó a cambiar. Este hombre no gritó maldiciones, no suplicó por su vida como otros. En cambio, parecía que su muerte tenía un propósito, uno que yo no podía comprender. Mientras regresaba a mi posición, las palabras del centurión resonaron en el aire: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Nunca antes había escuchado algo así de un comandante. Esa declaración, junto con el extraño peso en mi corazón, me dejó con una pregunta que no podía ignorar: ¿quién era realmente este hombre al que acababa de perforar? Algo más grande estaba ocurriendo, algo que pronto transformaría mi vida por completo. Después de perforar el costado de Jesús, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. No era la primera vez que ejecutaba a un hombre condenado, pero esta vez era diferente. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir. La sangre y el agua que brotaron de su costado seguían grabadas en mi mente, y las palabras del centurión resonaban como un eco: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía un hombre crucificado, uno al que habíamos tratado con tanta brutalidad, ser divino? Esa noche, el peso de mis acciones no me dejó dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro de Jesús, no con odio ni reproche, sino con una mirada llena de paz, incluso en medio del sufrimiento. ¿Cómo podía alguien soportar tanto y aún así transmitir algo que parecía trascender este mundo? Intenté convencerme de que era solo cansancio, pero en lo profundo sabía que algo sobrenatural había ocurrido. A los pocos días, comenzaron a surgir rumores entre el pueblo. Algunos decían que habían visto a Jesús vivo, que había resucitado. Al principio me burlé de tales ideas. Nadie regresaba de la muerte, especialmente después de una crucifixión. Pero las historias no se detenían. Más testigos afirmaban que lo habían visto, y mi curiosidad creció. Un día, algo extraño ocurrió. Durante la crucifixión, mientras clavaba los cuerpos y manejaba la lanza, algo de sangre de Jesús había salpicado mis manos y rostro. Desde ese momento, una molestia extraña apareció en mis ojos, como si no pudiera ver con claridad. Mi visión comenzó a nublarse, pero al recordar lo sucedido, tuve un impulso inexplicable. Llevé mis manos al lugar donde brotó su sangre y la toqué nuevamente. En ese instante, fue como si una luz brillante llenara mis ojos. Recuperé la vista por completo, y con ella, una claridad que alcanzó mi alma. Fue en ese momento cuando entendí: este hombre no era un simple prisionero. Todo lo que había sucedido, su calma, las señales, las palabras del centurión, apuntaban a una sola verdad: Jesús era quien decía ser. Mi mente se resistía a aceptarlo, pero mi corazón sabía que había presenciado algo divino. El reconocimiento de su divinidad fue inevitable. Me sentí atrapado entre el peso de mi culpa y la extraña certeza de que, a pesar de lo que había hecho, Jesús había muerto también por mí. Este pensamiento fue el principio de mi transformación. Mi vida como soldado romano pronto quedaría atrás, pues estaba a punto de encontrar un propósito completamente nuevo. No podía volver a mi antigua vida después de lo que había experimentado. Cada vez que sostenía una espada o vestía mi armadura, sentía un peso insoportable, como si ya no perteneciera a ese mundo. El recuerdo de Jesús en la cruz, su mirada de perdón y su sangre derramada, no dejaban de perseguirme.
Era como si algo, o más bien alguien, estuviera llamándome a un propósito mayor. Dejé el ejército romano poco después, aunque sabía lo que eso implicaba. Abandonar mi puesto significaba traición a Roma, y las consecuencias podían ser severas. Sin embargo, algo en mi interior me decía que mi lealtad ya no estaba con los hombres, sino con aquel que murió por mí en la cruz. Fue una decisión aterradora, pero también liberadora. Me uní a los seguidores de Jesús en secreto. Al principio, fui recibido con escepticismo. Después de todo, yo había sido parte del grupo que lo crucificó. Pero al compartir mi testimonio, muchos comenzaron a creer. Les conté cómo había perforado su costado, cómo la sangre y el agua habían cambiado algo en mí, y cómo su divinidad se reveló incluso en la muerte. Esa experiencia me dio un fervor que nunca antes había sentido. Predicar el Evangelio no era fácil. Las autoridades romanas nos vigilaban constantemente y cualquier acto de rebeldía, especialmente algo que desafiara la lealtad al emperador, era castigado con severidad. Pero a pesar de los riesgos, sentí una paz que nunca había experimentado. Jesús había muerto para darme una segunda oportunidad, y no podía permanecer en silencio. Pronto, los rumores de mi conversión llegaron a oídos de mis antiguos compañeros. Me buscaron, no para dialogar, sino para advertirme que mi fe en Jesús pondría en peligro mi vida. No me importó. Había encontrado algo más valioso que cualquier riqueza o rango militar, la verdad. Mi decisión de seguir a Jesús me llevó a enfrentar persecuciones. Mis enemigos querían silenciarme, pero cada vez que enfrentaba el peligro, recordaba la mirada de Jesús en la cruz. Su sacrificio era suficiente para sostenerme, y su amor me daba la fuerza para mantenerme firme. Aunque el precio de mi fe era alto, no me arrepentí. Sabía que había dejado atrás un camino de violencia para abrazar una vida llena de propósito. Estaba listo para lo que viniera, incluso si eso significaba dar mi vida por aquel que dio la suya por mí. Mi historia aún no había terminado, pero en mi corazón sabía que el mejor capítulo estaba por escribirse, sabía que mis días estaban contados. Mi conversión al cristianismo y mi fervor por compartir el Evangelio no habían pasado desapercibidos. Los líderes romanos me consideraban un traidor, un soldado que había renunciado a su deber por seguir a un hombre que ellos creían derrotado en la cruz. Para ellos, Jesús había muerto como un criminal, pero para mí, Él era el Rey eterno. Esa verdad me sostenía incluso cuando las sombras de la muerte comenzaron a acercarse. El día de mi arresto llegó de manera inesperada. Mientras predicaba a un pequeño grupo de creyentes en un hogar escondido, las puertas fueron derribadas, y soldados, mis antiguos compañeros, me llevaron esposado. No intenté resistirme. De hecho, mientras caminaba encadenado, recordé la calma de Jesús al cargar su cruz. Pensé en cómo Él había enfrentado su destino con una paz que no era de este mundo. Ahora era mi turno de seguir su ejemplo. El interrogatorio fue breve. Me dieron una oportunidad para renunciar a mi fe, para salvar mi vida si solo negaba a Jesús y juraba lealtad al emperador. Pero no podía. Negar a Jesús habría sido como negar el aire que respiraba o el latido de mi corazón. Él me había dado una nueva vida, una redención que no merecía, y no podía traicionarlo. Mi ejecución fue fijada para el amanecer. En mi celda, oré con una paz indescriptible. Sabía que mi cuerpo sería destruido, pero mi alma ya pertenecía a Jesús. No sentí miedo, sino gratitud. Gratitud porque, a pesar de mis errores, había sido redimido. Gratitud porque, aunque yo perforé su costado, Él había sanado mi corazón. El momento llegó, y fui llevado al lugar de mi muerte.
Mientras me ataban, levanté mis ojos al cielo y oré por mis verdugos, tal como Jesús lo hizo desde la cruz. Mis últimas palabras fueron un testimonio de su amor y su poder para transformar incluso al más endurecido de los hombres. Mi historia, aunque aparentemente breve, no terminó con mi muerte. Los creyentes continuaron compartiéndola, recordando cómo alguien que un día había sido instrumento de dolor se convirtió en testigo de redención. Para las generaciones futuras, mi vida fue una prueba viviente del poder del perdón, de cómo la gracia de Jesús puede transformar cualquier corazón dispuesto a rendirse a Él. Hoy, mientras mi legado sigue vivo en los testimonios de aquellos que encontraron esperanza en mi historia, sé que todo fue para la gloria de Dios. Mi vida y mi martirio no fueron en vano, porque a través de ellos, el amor de Jesús sigue iluminando las almas de los perdidos, tal como iluminó la mía.